Bueno, Pedro Nicolás Arroca, qué honor tenerte hoy aquí en la Plaza Icue de Cartagena. Muchísimas gracias, el honor es mío. Es un placer que me hayas recibido aquí. Una figura como tú, del Palmar. Empezamos fuerte. ¿Qué te iba a decir? Eres del Palmar, ¿no? Efectivamente, sí, nací en el Palmar y actualmente sigo viviendo en el Palmar. ¿Qué tal aquella tierra? Yo la verdad es que la zona donde vivo estoy perfecto, estoy, vamos, maravilloso. Y aparte, todo en esas tierras, ahora con lo que está pasando, con Alcaraz, con Silvia Lloris, con todo, es como menudo boom cultural está surgiendo ahí, ¿eh? Y luego tú, Pues, escritor. y luego yo, Pedro Nicolás, escritor, exacto, también. Es decir, ¿cuándo comenzaste tu faceta como escritor, Pedro? Uf, es que mi faceta como escritor realmente comenzó hace mucho tiempo, porque sí que es verdad, por ejemplo, Memorias de Orden es una idea que fui desarrollando con el tiempo. Entonces, a lo mejor cuando tenía ya 16 años, ya quería plasmarla, ¿no? Pero al principio simplemente eran notas que se quedaban conmigo. Entonces, a los 18 años fue cuando escribí el primer capítulo, di otro parón y ya a los 20 años cogí y empecé a escribir en serio. Y ya salió Memorias de Orden, salieron los 16 capítulos. Obviamente, el primero tuve que reescribirlo para ajustarlo a la historia y quedó, vamos, perfecto. Tienes de momento 2 novelas fantásticas, ¿no? Efectivamente, tengo 2 novelas fantásticas, Memorias de Orden y Las sombras de Lumeria, que va a ser trilogía. Vamos a comenzar con la primera. Antes de eso, es decir, desde tu infancia hasta ahora, ¿te ha ido llevando el mundo de la literatura? ¿Te ha ido buscando? ¿Había momentos en los que tú digas, esto no me encuentro yo en este camino? A ver, realmente escribir, como tal, esa pasión la llevo en el interior. Más bien porque siempre he querido escribir algo, transmitir una idea que a la gente le guste, ya sea para olvidarse un poco de los problemas del día a día, para transmitir un mensaje. Es algo que a mí también me llena a la vez, ¿sabes? Compartir una historia que a la gente lo lee y le gusta. Y a mí cuando la gente viene a hacer los comentarios, digo, es que mira este personaje, mira esta pareja, a mí me encanta recibirlos, o sea, intento abrir todos los que puedo porque son maravillosos. Es decir, ¿qué sientes cuando escribes? Cuando escribo, intento meterme en el mundo, la verdad. Bueno, me vuelvo un personaje en ese mundo, pero y es como, no sabría cómo describirlo. Por ejemplo, yo al escribir tengo puntos clave y final e inicio, ¿no? Y entonces, entre esos puntos clave, por ejemplo, puntos clave es una discusión, una pelea muy gorda y tal en el libro. Y entonces ahí simplemente dejo rienda suelta a mi imaginación, empiezo y no paro. Todo eso es imaginación que se va poco a poco dando forma y termina haciendo una historia entre esos puntos clave. No sabría cómo explicarlo, la verdad. Yo me siento ahí muy concentrado, muy focus en la historia. Exacto. ¿Y por qué fantasía? Se me pasa volando. Porque pienso que es el género que en ese momento el que mejor podía coger. Quería hacer un género fantástico que tuviera sus propias normas, ¿no? Entonces, tengo experiencias, ¿no? He adquirido experiencias a lo largo de mi vida, he leído libros, he jugado videojuegos, he leído series, y con todo lo que he ido cogiendo he dicho, quiero hacer una historia original que también tenga un mensaje para los lectores. Y creo que el mundo que mejor podía reflejarlo era la fantasía. Porque también es, por ejemplo, yo el romance es un mundo que me costaría seguramente. Es algo que no me veo metiéndome en el romance porque puedo escribir romances secundarios, pero uno enfocado al primero me cuesta mucho. Y novela policíaca, para mí empezar con eso sería como un reto, la verdad. Entonces dije, empezamos un poco más suave, fantasía, y si eso en el futuro me abro a otros géneros. No lo descartas, ¿no? No lo descarto, exacto. Una poesía de amor, un poemario de amor. Bueno, hay que verlo. Por ahora tengo 2 proyectos de otros géneros, pero por ahora siguen siendo proyectos. Bueno, es bonito, ¿no? Tener el abanico amplio, es decir, no cerrarte a un género. Exacto, porque me gustaría escribir más. Bueno, ¿tienes alguna pregunta más antes de contar esto? No, tú cuéntalo. Vale, pues por ejemplo, tengo esta trilogía y entonces después van a haber otros 2 libros, pero que no tienen nada que ver con la trilogía, ya son mundos aparte. Y entonces uno va a tratar de los problemas mentales, pero no de solucionarlos, sino de cuando elevas un problema mental al máximo exponente, qué es lo que puede ocurrir en esos escenarios, ¿sabes? Y el otro quiero reflejar qué pasaría si la IA avanza más. Inteligencia artificial. Perdón, exacto, la inteligencia artificial, y en el futuro ocurre una situación algo distópica. No puedo dar más detalles. Pinta muy bien. Exacto, no puedo dar más detalles porque sigue siendo un proyecto y está ahí formándose. ¿Cuándo sale eso? Es una idea que
esa idea puede 3 años perfectamente. Primero estoy centrado en cerrar las sombras de Lumeria y Memorias de Orden, y ya una vez cerrado, avanzo más. Vamos a comenzar hablando un poco de Memorias de Orden. Memorias de Orden, el primero. Todo tuyo. Memorias de Orden. Comenta ¿Empiezo? Sí, comienza sobre la gente que sepa un poco de qué va. Bueno, Memorias de Orden es un libro, como ha dicho Gordy, de fantasía épica, lo tenemos ahí ahora mismo. ¿Y cómo podría empezar? Vale, todo empieza con un fenómeno llamado día cero. Ese día cero, lo que ocurre en ese día es que la energía, tanto del planeta como de los propios seres humanos, está decreciendo. Entonces, en medio de esa trifulca que ha habido, es cuando Orden, que aquí es el protagonista, es Orden como nombre, no como sustantivo, decide investigar. Investiga el suceso, ve causas, y en medio de ese viaje se va contando pequeñas partes del mundo, ¿no? Lo ves desde otra forma, ves que es un poco más ecológico, tiende más a una energía renovable y tal, pero por sucesos que pasaron. Y al final ya es cuando te da un bombazo que se tiene que quedar ahí, porque si no, ya ahí se queda. Ahí se queda. Exacto. ¿Dónde puede la gente adquirir el libro? Hay bastantes plataformas. Amazon, la principal, Casa del Libro, el Corte Inglés, Santos Ochoa, incluso algunas tiendas locales de Murcia también lo tienen, así que ha habido una distribución buena, la verdad. Y luego, Las sombras de Lumeria. ¿Qué nos puedes decir de esa joya? Bueno, Las sombras de Lumeria, como es trilogía, continúa Memorias de Orden. Entonces, en ese viaje se descubre qué es realmente el día cero, qué pasa ahí. Cosas, no quiero contar mucho porque ya es como avanzar de más, ¿no? Pero entonces, una vez hecho el viaje de Memorias de Orden, han descubierto qué ha pasado y dicen, vale, vamos a solucionarlo, ¿no? Vamos a intentar buscarle la solución, vamos a ver más a fondo qué es lo que hay de verdad. Y entonces emprenden un viaje a un país donde hay cierta conflictividad, y creo que lo voy a dejar ahí, porque es que me cuido mucho los spoilers, no quiero hacer spoilers, por eso siempre intento contar la máxima intriga y el mínimo atisbo de historia. Donde la gente, y ahora claro, que la gente que esté intrigada quiera comprarlo y quiera leerlo, ¿dónde lo pueden adquirir? No, lo acabamos de decir, ¿no? La sombra de Lumeria. Ah, efectivamente, también tiene la misma distribución, La pero misma, ¿no? por ahora se centra más en Corte Inglés, Casa del Libro, Santos Ochoa y Amazon. Ese aún no está distribuido a tiendas locales. ¿Y te lo pueden pedir también por redes sociales, Pedro? Efectivamente, es algo que se me había olvidado comentar, es que también, por ejemplo, mi Instagram es nicosenpai97, o también tengo otro dedicado al libro, que se llama Memorias de Orden, directamente. Entonces ahí, por cierto, hay cierto tipo de personas que prefieren pedírmelo a mí personalmente. Ya, de paso va también con la firma y todo, o sea que es un plus. Está bonito. Y claro, también he enviado pedidos a través de Instagram. Y la verdad es que es fantástico, no hay ningún tipo de problema. Voy a correos y... Ahí está. Y como si tenéis que quedar en el Palmar a tomar un café con él. Bueno, y en el Palmar también. Si estoy en el Palmar ya aprovecho, pues ya que estamos. Pues claro. ¿Qué te iba a decir, Pedro? Especialista también en artes marciales, cinturón negro de karate. ¿Qué nos puedes contar de esa etapa? Es una etapa dura. Es una etapa dura porque... Sí que es verdad también que me gustó mucho porque el tema del respeto y la disciplina es algo que a mí personalmente me intriga bastante, pero también fue dura en el sentido de que cada vez que subes cinturón, ¿no?, vas pasando pruebas, pero creo que el subir al cinturón negro fue la mayor prueba porque recuerdo que hubo un fin de semana, nos fuimos a un albergue en mitad de la montaña y era un fin de semana de combate, catas, pruebas de resistencia... vamos, dejarte... ¿Para conseguir cinturón negro? Efectivamente. Sí, la verdad es que fueron unas pruebas duras y entonces ya cuando lo conseguí, vamos, una sensación de satisfacción increíble, pero igualmente me gustó mucho la experiencia. Yo, si pudiese, la volvería a repetir aún así. O sea, es una experiencia dura de pasar, pero para mí fue necesaria para subir a ese cinturón, la verdad. Es decir, ¿habías practicado karate? ¿Te ha hecho a ti también eso que implique en tu forma de escribir? Sí. ¿Que se plasme? Se plasma, efectivamente, porque, por ejemplo, hay ciertas escenas en las que los personajes tienen alguna trifulca, alguna especie de combate, y entonces las experiencias que adquirí a la hora de pelear, de cómo se debería meter mejor un puñetazo o por dónde la guardia se queda más baja, eso fue reflejado en el libro. Hay ciertos combates en los que utilizan esas técnicas para intentar librarse de que vaya el conflicto a más. O, por contrario, puede que acabe peor. ¿Lo sigues practicando el karate, Pedro? Ahora mismo estoy en un periodo en el que estoy paralizado en ese sentido. Me gustaría volver a retomarlo,
pero digamos que hasta que no tenga ya todas las cosas solucionadas, hasta que no tenga ya todo asentado, no me gustaría volver a retomarlo, porque no podría meterle toda la dedicación que quiero. ¿Y por qué cogiste la rama del karate? ¿Por qué te metiste a ello? Porque considero que es bonita. A mí también, lo que he dicho, respeto, disciplina, también, ¿cómo decirlo? El arte nipón, por así decirlo, japonés. Sí, sí. Y porque también por el hecho de saber defensa personal. Considero que es importante el hecho de saber defensa personal y también de controlarte a ti mismo, saber cuándo es mejor usarla para escapar de ciertas situaciones, no para la violencia, sino por el hecho de hacer las cosas bien, de mantener la calma, mantener la situación en control. Y pienso que es necesario porque te ayuda a buscar varias alternativas, ¿sabes? No sabría cómo decirlo, es como... ¿Te ha dado decir, cómo decirlo, peso, valor para tú afrontar la vida día a día? ¿Te ha dado como una enseñanza que tú llevas aplicándola día a día, algo que digas tú, mira, me acuerdo del karate? Sí, la verdad es que sí. La disciplina, ¿no? Sobre todo, sí, la disciplina y también la constancia. Al fin y al cabo, en muchas cosas las he conseguido más por esfuerzo que por el hecho de la inteligencia. Lo he conseguido más porque he decidido hacerlo y me he esforzado en ello y he sido constante. Y eso es algo que también me ha enseñado el karate. Y lo he aplicado y en la mayoría de cosas que lo he aplicado ha salido para adelante. Y aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo ahí también. Son 2 golpes bajos. Constancia, la verdad es que constancia. Claro, porque también el hecho... Claro. Sabía, al principio no sabía si el libro iba a gustar, si la idea iba a gustar, si cómo iban a recibirlo. Claro, porque esa es otra cosa que también me sale. Y el karate también te habrá enseñado cómo, y a la hora de publicar, cómo te enfrentas a ese miedo. Es decir, porque claro, cada libro tiene su miedo detrás, ¿no? De publicarlo, la crítica. Efectivamente, porque... Igual que el karate, el miedo del combate. Exacto. Bueno, el karate existe el miedo al combate, que es muy diferente a la crítica, ¿no? Pero a la crítica, o eran 2 opciones, o dejaba la mente en blanco y decía, toma, que sea lo que Dios quiera. O directamente decía, voy a enfrentar a las críticas de la mejor manera posible, voy a buscar las críticas negativas que sean constructivas, que de verdad quieran aportar algo. Y las que vayan a destruir, las críticas destructivas, esas obviamente van a hacer daño, ¿no? Entonces también es el saber coger lo que de verdad quieren aportarte, ¿sabes? Porque hay críticas negativas que dices, de verdad, tengo que mejorar en esto. Lo he visto yo también, lo he leído, el lector también tiene razón, en esto tengo que mejorar. Y las destructivas que directamente van a decir, odio este personaje, no me gusta, es una mierda de libro. También tienes que mantener la situación de control y decir, vale, realmente sé lo que está pasando aquí. No es que simplemente a lo mejor le pilló mal el día, tal, sí. Y bueno, y recibir igualmente las críticas positivas también. ¿Y qué le dirías tú a la nueva generación? A esa gente que se está animando a escribir y tiene miedo, tiene dudas. Vamos a ver, yo también estuve en esa situación. Es difícil de superar porque dices tú, ¿qué pensarán si subo esto? Porque a lo mejor subes un libro psicológico de terror, ¿no? Donde pones tus mayores experiencias. Yo defiendo la originalidad. Defiendo que si de verdad es lo que quieres subir, yo sin dudar apostaría por ello. Más que tirar por algo comercial, más que hacer un libro que sea comercial, que simplemente lo hagas por vender, yo tiraría por algo original, que digas tú, esto ha salido de mí, es lo que de verdad quiero transmitir y me da igual, voy a subirlo, piense lo que piense. Claro, que no te coma, ¿no? A lo mejor el marketing, dejarlo bonito para el público. Efectivamente. Que sea bonito para ti, ¿no? Tiene que ser bonito para ti y yo creo que eso los lectores también lo valoran. A la hora de ver un libro que has escrito y que de verdad sientes que el autor lo ha hecho queriendo, y también cuando vas leyendo muchos libros también aprendes a diferenciar lo que ha sido un buen marketing de lo que ha sido un libro que de verdad ha merecido la pena. Y luego están las prisas. ¿A ti también te atacan las prisas a la hora de querer publicarlo, a la hora de querer sacarlo? Bueno, yo estoy en una situación curiosa, ¿no? Yo tengo, por así decirlo, la ventaja de que, pues bueno, soy joven dentro de lo que cabe y claro, cuando iba a sacar el primer libro me lo replanteé, dije, ¿qué hago? Yo tenía la opción de o autopublico o me espero un poco a que me cojan el libro, ¿no? Y en ese momento pues no tenía prisa exactamente. Entonces dije, voy a acudir a editoriales tradicionales y entonces me tomo mis 6 meses de espera o lo que tarden en contestar y si no contestan veo la opción de autopublicación, ¿no? Así que no tuve prisa realmente. Yo dije, si alguien lo acepta, si lo valoran de verdad, me voy a esperar para que de verdad salga una joya. Entonces me esperé y ahí fue cuando Malbec Ediciones, que es una editorial cartagenera, que a mí me gustó mucho la edición, el prestigio que tiene y todo, aceptó la propuesta y entonces ya fui de lleno con él.
Así que no me arrepiento de nada de haber esperado esos 6 meses para que me contestara. 6 meses. Sí, una espera De larguita, agonía. 6 meses, sí, porque también está el hecho de, joder, es que no me están enviando ningún correo, es que nadie me está contestando. Claro, yo estaría que me Exacto. tiro del pelo. Claro, ya sí, hubiese pasado 2 años y no me contesta nadie, a lo mejor digo, bueno, pues vamos a probar autopublicación Claro. y que sea lo que Dios quiera. Pero Claro, también vamos a ver, que no se frustre, ¿no? Aquel que quiere publicar, que hay vías hoy en día para exacto, querer publicar, hoy en día ¿no? pienso que hay muchas vías, Si porque no te lo cogen en un sitio, pues otro. efectivamente. Además, yo lo que hice al principio es buscar editoriales de mi género, ¿no? Entonces dije, género fantástico, hice una lista y entonces se la envié a varias. Y así fue como fue surgiendo, ¿no? Ya me contestaron, etcétera, vino Malbec y todo eso, pero que no desesperen, la verdad. Da miedo por el hecho de que si rechazan tu libro, pues es como una pequeña patada, ¿no? Te dicen, joder, es que con toda la edición que le he metido, con todas las horas, pero es cuestión... Hay que levantarse. Exacto, hay que levantarse, hay que mirar para adelante y decir, bueno, si no le gusta esta editorial, le gusta la otra. Y si no le gusta la otra, le gustará otra seguro. Habrá alguien que de verdad quiera coger esa idea y diga, voy con ella. ¿Y eso te la lleva también del karate, de combates que perdías? ¿Cómo te levantabas? Porque psicológicamente es duro. Físicamente me levantaba reventado. Psicológicamente me levantaba y decía, soy consciente de mi condición física, porque por ejemplo cuando estaba en karate estaba más delgado, no estaba en tanta condición física como ahora, entonces pues dices tú, vale, pues voy a intentar mejorar mi técnica de combate, voy a hacer un poco de pesas y claro, quise mejorarme a nivel físico, pero también a mental. Digo, por un combate perdido no pasa nada. Al fin y al cabo, de cada pérdida se aprende. Lo importante es usar lo que has perdido, o sea, ese combate que has perdido, ¿no? Por ejemplo, es experiencia para mí. Es algo que digo, esto me ayuda a mejorar para el próximo y seguiré mejorando hasta que al final, pues eso, ¿no? Los colores de los cinturones que van de blanco hasta negro, hay una gran gama y cada uno es un rango. Y vas cogiendo experiencia, hasta que nunca vas a ser el mejor en todo, siempre habrá alguien que te supere, pero lo que has aprendido, lo que ya llevas aprendido de combates, de experiencias de todo, yo creo que eso te ayuda mucho para seguir adelante y para el día a día. ¡Pero qué grande eres! ¿Qué te iba a decir, Pedro? Con tu novela, ¿quieres transmitir también algún mensaje social de concienciación? Sí, ese es uno de los motivos por los que también escribí, dije, quiero transmitir un mensaje. Al ser la primera novela, decidí no arriesgarme mucho, lo hice un poco más suave, más llevadero, y el que quise transmitir primero es el medioambiental. El tema de cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta. Principalmente es eso en el primero. Después el segundo amplía ese mensaje y el tercero ya va a ir de otra cosa. Va a ir más de una crítica de cuidar la salud mental. Porque vas a ver que juegan dos factores, el medioambiental y otro que es... Bueno, hay una situación en el tercero que no puedo decir, que los personajes van a tener que mantener la cordura, van a tener que visualizar bien las cosas, saber lo que quieren hacer, y ahí va a hacer alusión a los problemas que tenemos del día a día, ¿no? Como puede ser la depresión, como puede ser la dependencia emocional. Entonces es un poco ahí, mientras que en el cuarto libro va a ser en el máximo exponencial, ¿no? Problemas mentales al máximo por ciertas circunstancias de la vida, este va a ser el cómo llevarlos, cómo intentar mejorarlos y cómo demostrar que es algo que pasa al día a día a todos. ¿Eres una persona observadora de la sociedad? ¿En qué sentido? Analiza luego, es decir, analizas, piensas. A ver, sí, a mí me gusta necesitas mucho... tu momento de introspección. Sí, hay una cosa que a mí, por ejemplo, cuando hay conflictos, me gusta mucho analizar los dos puntos de vista. No me gusta quedarme con uno solo, porque entonces es como creer a esa persona de ciega, ¿no? Es una persona ciega. Vale, sí, los mejores amigos y todo eso, pues es verdad que siempre le tienes un poco más de estima, pero siempre me gusta ver los dos puntos de vista. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que de verdad han dicho? O buscar incongruencias. Por ejemplo, si te dan una versión y después otra que es diferente, quiero ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que es verdad, y entonces ya eso, pues, en base de eso, actúa mi raciocinio. Ya digo, vale. De una disciplina también, de un trabajo. Sí, un poco, parece que lo he dicho en plan inspector, ¿sabes? En plan, tengo que buscar esto, las pruebas, todo, cuajarlo. Bueno, Pedro, hemos hecho un paso en el tiempo, ¿no? Nos hemos movido en el tiempo, La energía nos ha trasladado. Y estábamos hablando del tema del karate y el tema de la energía que tú hablas en tu novela. ¿Qué puedes especificar de eso? Bueno, LUM lo defino yo como una energía interior que tenemos las personas, ¿no? Que se puede manifestar de varias formas. Entonces yo, a la hora de hacer comparaciones del LUM, para dar una representación más visual, suelo relacionarlo, por ejemplo, con la fuerza de Star Wars,
con el ki de Dragon Ball o con este tipo de energías que se pueden proyectar, ¿no? Y hacen efectos físicos en el entorno. Y aparte también lo que es el propio planeta tiene su propio Loom. Así que pienso que es bastante variado porque con él no solo tienes una forma de usarlo, el Loom se puede usar de muchas formas, ¿no? Se puede usar para los quehaceres de casa, por ejemplo. Esto suena muy cómico, ¿no? Pero, por ejemplo, tú estás pasando la aspiradora y levantas el sofá con el Loom para que te sea más liviano. O, por ejemplo, en combates, en situaciones de riesgo, de vida a muerte, también pues para salir de esas situaciones, para combatir, para hacer frente a las amenazas. Es decir, tener un cinturón negro, ¿qué te ha dado a ti pie? ¿Qué te ha nutrido a ti en la fase esta del karate? En la vida diaria, sí. Efectivamente, la disciplina y la constancia, que creo que es algo que me ha servido mucho a lo largo de mi vida, por el hecho de que es algo que siempre he aplicado a lo que he conseguido. Por ejemplo, muchas veces, más que por inteligencia, he sacado títulos, he sacado las ganas de escribir el libro, he sacado el esfuerzo, ¿no? Debido a la constancia, el hecho de quiero ponerme, quiero sacarlo y voy a ir con ello, voy a ir todos los días poco a poco, constante, hasta que al final pues se saca. La constancia es algo que me ha servido mucho. Tus novelas llevan ese trasfondo, ¿no? Que te dio a ti la lucha. Efectivamente, también. En la novela, al fin y al cabo, quizás no tanto en la primera, pero a lo largo ves cómo el protagonista tiene una lucha interior constante, ¿no? Y entonces eso se refleja bastante bien ahí. También se refleja en el desarrollo que tienen los personajes y en las relaciones. Vas cómo va evolucionando, va cambiando y, bueno, no puedo decir más porque se convierte en spoiler. Luego también en el sector de la energía renovable has trabajado, ¿no? Efectivamente. ¿Qué puedes comentarnos? Pues del sector de las energías renovables, sobre todo en Murcia, que es donde estamos, aquí la fotovoltaica, la energía fotovoltaica, creo que puede ser un auge increíble. Aquí es algo que es muy eficiente, la verdad. Aquí tú pones unas placas y a lo mejor de los 365 días que tenemos, 5 son de nube. Entonces, la rentabilidad es maravillosa. Aparte, también tenemos otras energías, como puede ser la maremotriz, la eólica, otras en las que se están estudiando, por ejemplo, en el que se aprovecha incluso la fuerza de la vibración. Esos ya son más específicos, no voy a dar una clase, pero yo creo que también se ha reflejado a la hora del libro. Es un mundo mucho más ecológico, en el que se abastecen más de energías renovables que de combustibles fósiles. Entonces me ha aportado varios puntos de vista. ¿Hay también un mensaje que quieres dar de concienciación? Efectivamente, porque sí es verdad que ahora podemos abastecernos con nuestros propios combustibles, ¿no? Con los que estamos sacando, no es una energía ilimitada. Pienso que tarde o temprano llegará la hora en que tengamos que recurrir a ese tipo de energía, una energía más limpia, que no por ello va a generar pérdidas, sino que yo creo que es beneficioso generar energía del sol, del propio sol, y que sea además limpia, ¿sabes? Que no es combustible fósil que además te deja el residuo y contamina el medio ambiente, sino el hecho de cambiar a otra más limpia, porque como había dicho, está un poco limitada el uso de los combustibles fósiles. No creo que haya infinito. Llevando este tema a tu novela, ¿en qué se refleja? Es decir, un mundo más ecológico, una sociedad más sana. Efectivamente, yo creo que en esas novelas se reflejan también en el paisaje. A la hora de escribir los paisajes ves que hay mucho, dan respeto a lo que es lo verde, intentan no edificar sobre ello, intentan que sea un mundo que respete lo que sean los árboles y todo esto, porque allí, por ejemplo, los combustibles fósiles hicieron gran impacto en el mundo, ¿no? Entonces, debido a ello, es que recurrieron a las políticas medioambientales más... Esto tiene que ver con algo en el propio mundo de hace 50 años, pero bueno, eso se descubre leyendo y tal, por ejemplo, el mundo adoptó esa política medioambiental, vamos a intentar sustituir los combustibles fósiles por el hecho de que estaba trastornándose el mundo, ¿no? Estaba cambiando bastante, por ejemplo, como estamos viendo con el cambio climático y tal. Y luego también has estado en ONGs, ¿no? Ejerciendo una labor ahí. Efectivamente, estuve trabajando un año, entre periodo de prácticas que me iban a contratar y al final me contrataron fijo. Estuve un año y la verdad es que vi puntos de vista, la verdad. Vi puntos de vista en el sentido de que vi también la situación de, por ejemplo, inmigrantes, tanto legales como ilegales, y da pena cuando tú de verdad quieres insertarte a la sociedad y no tienes recursos, no puedes con ellos, ¿sabes? En plan, a veces no tenemos elección. A veces tú quieres de verdad insertarte, tú quieres de verdad tener tu vida, tu trabajo, tenerlo todo bien, ser 100% legal, hacerlo todo como debe ser,
pero las circunstancias de la vida no te lo permiten, y eso es un punto de vista que a mí me entristeció bastante. Es decir, ¿qué te llevaste de esa experiencia? Pues- ¿Qué te tocó? No sabría decirte exactamente, porque sí que es verdad que vi un poco más el mundo como es, ¿no? Pero fue impactante, la verdad. Quise reflejarlo en el libro, pero pensé en dejar ese tema en especial para otro proyecto. No sabría qué decirte. Es que cuando empiezas a ver más puntos de vista del mundo y todo esto, cómo lo conoces, cómo se te rompe el esquema de cómo es en tu cabeza y de repente ves otro mundo, es, no sé, impactante. Es decir, esta segunda novela, ¿cómo surgió? Es decir, ¿te dio pie la primera a seguir esta trilogía o ya tenías en mente que querías hacer varias sagas de Memoria de Orden? Efectivamente, yo por ejemplo ya tenía en mente, ¿no?, que quería hacer una trilogía nada más empezar. Un poco arriesgado porque habría sido mejor a lo mejor un libro, después otro, pero bueno, yo hice una trilogía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ya tenía... yo escribo así, los puntos clave, que es cuando sucede algún hecho, por ejemplo, alguna discusión fuerte, los personajes se enemistan y se van cada uno por su lado, o ocurre algún impacto, ¿no? Y después el punto inicial y el punto final. Entonces yo, en base a eso, voy escribiendo. Y, por ejemplo, ya desde el primer libro, desde el primero de todos, ya sabía cómo iba a terminar el segundo y cómo iba a terminar el tercero. Entonces, pues, lo tenía ya todo bastante planificado, la verdad. ¿Y qué resaltarías de cada una de las novelas que tienes ahora mismo publicadas? De Memoria y de Asombra. Vale, por ejemplo, en Memorias de Orden, lo que resalto es más el hecho de pasártelo bien. No en el sentido de el mensaje es pasarlo bien, no, sino el hecho de leer, evadirte un poco de la realidad, también ver un pequeño mensaje medioambiental, ¿no?, de cómo está el mundo y los mecanismos que tiene para defenderse. Y mientras tanto, en el segundo lo desarrollo un poco más, ¿no? En el segundo desarrollo un poco más ese mensaje y a la vez también hago incisión en la relación de los personajes. Que, por ejemplo, es verdad que hay amistades que te gustaría que durasen toda la vida, pero a veces por circunstancias de la vida no puede ser. Es una pena, pero pasa mucho hoy en día. Y también ya avanzando más en el tercero va a tocar temas más fuertes, porque ahí, por ejemplo, están al borde de un conflicto bastante grande y en este lo que pasa es que se ve la situación, el estrés mental de los personajes. Ves cómo tienen que desenvolverse ante ese suceso, ves cómo cambian sus opiniones a lo largo es que no quiero decirlo, porque si lo digo ya no sería eso. Pero vamos, que es, por ejemplo, la evolución mental de los personajes y cómo sobrellevan el suceso. Aparte que después también está la historia de fondo que acompaña durante toda la trilogía. ¿Cómo crean los personajes, los diálogos? ¿Cómo es el proceso, Pedro? Pues es que lo tengo bastante, no predeterminado, sino más bien establecido. Por ejemplo, yo un personaje sé cómo es, ¿no? Orden es tirando a serio, más frío, más distante con la gente, después evoluciona esto. White es más al principio cortada, pero después va cogiendo confianza. Entonces, por ejemplo, cada personaje tiene como su personalidad establecida. Entonces vemos que en el libro, cuando van sucediendo sucesos, valga la redundancia, cuando van apareciendo ciertos conflictos, ahí es cuando ves que los personajes deciden hacer una cosa u otra. Y en base a ello influyen las relaciones también. Al fin y al cabo, pueden haber discusiones entre los personajes. Puede que estén de acuerdo y al final digan, oye, pues sí, vamos a hacer un viajecito y ni tan mal, ¿no? O a la hora de... Es como que ellos mismos se forman, ¿sabes? No es más el hecho de, Dios, es que creo que voy a hacer esto, no. Conforme estoy escribiendo, a lo mejor noto que este personaje realmente quiere hacer más una cosa que la otra y me dejo un poco guiar ahí más por el sentimiento que da. ¿Tienes un esquema cuando lo formas, creas cada personaje, lo apuntas todo, eres más de cómo te lleve el día, cómo lo haces? La verdad es que me gustaría más apuntarlos para tener un poco más ordenado eso. Pero, por ejemplo, los personajes sí, yo sé bien cómo son cada uno, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que entre ciertas cosas sé por dónde tiran. Y en cuanto a si los tengo esquematizados, bien definidos, yo creo que sí. Por ejemplo, el principio es tal cual. Por ejemplo, yo formo la personalidad entera y sé cuáles van a ser sus acciones, pero pueden cambiar. Pueden cambiar en base a ciertas reacciones, ciertos sucesos. Como he dicho antes, pueden haber conflictos y ahí es cuando ya ellos empiezan a madurar y evolucionan. Evolucionan, hacen relaciones entre ellos y poco a poco ves cómo van avanzando con naturalidad. Una cosa que tengo en el libro que me gusta mucho es el hecho de darles esa naturalidad, ¿sabes? De
una conversación del día a día, como estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, pues eso, darle como si fuera algo más natural, que no sea todo tan épico, sino que veas que también dices tú, pues si es que parece que estoy ahora hablando con este personaje aquí mismo, ¿no? Claro, meterle sentimiento, ¿no? Exacto, meterle sentimiento, hace también que te metas en la historia y eso a mí me encanta. Y luego, en la creación del mundo o de los mundos, ¿cómo fue? Compleja, porque es un mundo que tiene sus propias normas. Entonces, ¿qué pasa con sus propias normas? Que primero tienes que definir cómo va a ser. Vale, entonces yo dije, el mundo va a ser como una paralelo a la Tierra, ¿no? ¿Y qué tiene de especial ese mundo? Va a ser como la Tierra, solo que va a tener un poder llamado Lum. Esa energía que andaba diciendo, que era como el ki, la fuerza, el chakra, el aura. Entonces, en base a eso, construyes una nueva realidad, ¿no? Por ejemplo, en mi libro, un personaje puede llegar a volar. Pero puede llegar a volar y es como una regla que tienen allí. Aquí nosotros tenemos la gravedad, ellos pueden esquivar la gravedad gracias a la fuerza que tienen, ¿no? A la energía. Pueden manipularla para también, por ejemplo, como estaba diciendo lo de los aspiradores, ¿no? Muy cómico, pueden levantar el sofá con la energía. Entonces, pues tengo que adaptarlo a esas normas. Y es muy difícil cerrar un mundo que creas desde cero. Entonces, para el primer libro me tiré muchísimas correcciones para que todo estuviese bien, para que todo tuviese sentido. Y lo de meterle el tema de la energía, todo eso, es que tú también eres espiritual, lleva un trasfondo espiritual, un trasfondo más espiritual no era por hacer el mundo de esa forma, tirando más a lo fantástico. Porque, por ejemplo, para empezar, a mí me gustó el tema de la fantasía y quería hacerlo en ese rollo, ¿no? Quería iniciarme en eso. Y creo que lo que más podía encajar con ese mundo era darle la capacidad del Lum. Y aparte, ese Lum también sirve para un suceso clave en la historia que sucede, que tampoco puedo contar, pero sirve específicamente para eso. Entonces, está muy estrecho el Lum con un suceso muy importante. Y luego, ¿proyectos a futuro tienes en mente? Sí, tengo ahí un par. A ver, por ejemplo... Sí, continúa. Por ejemplo, ahora mismo, después de terminar lo que sería el primero, el segundo y el tercero, entonces me metería a otros géneros, porque quiero hacer uno que trate sobre los problemas psicológicos, pero son problemas psicológicos llevados al máximo. No es el típico libro de vamos a ayudar a que supere sus miedos, a superar aquel problema que tenga, no es... Si tienes dependencia emocional, vamos a ver la realidad de la dependencia emocional, hasta qué límite puedes llegar, ¿sabes? O en otros casos que tengas psicosis, que creas que te estén persiguiendo y tal, vamos a ver qué pasaría si eso fuera al máximo. Entonces quiero hacer un libro donde trate esos problemas y mezclarlo también un poco con el hecho de novela negra, el hecho de investigar cómo sucede eso. Cambiando ya, ¿no?, de género. Es decir, efectivamente, dejando Memorias de Orden. Efectivamente, dejando Memorias de Orden, que sería fantasía, me metería en uno más que sería psicología y también un poco de novela negra, porque al fin y al cabo ves tanto los puntos de vista como el cómo está sucediendo. O sea, por qué este personaje ha llegado al extremo de matar a alguien, por ejemplo. Cosas así. ¿Sabes? ¿Lo estás trabajando ya en eso? Ese aún no, porque aún sigo en el tercero, quiero dejarlo bien finiquitada la trilogía, quiero que salga perfecta, creo que lo estoy consiguiendo. Y ya después, el quinto, nos meteríamos en otra historia. Sería, por ejemplo, el uso de las inteligencias artificiales, que ahora está tan de moda, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si al final siguiésemos usando esa inteligencia artificial y llegásemos a un momento en el que tuviésemos que depender de ella? ¿Qué pasaría si todo se dejase llevar por la inteligencia artificial, donde ya nosotros incluso no sabemos cómo manejar las máquinas, ¿sabes? Y ese sería otro mundo a explorar que sería más distópico, tirando para el futuro. ¿Y qué le podrías tú decir, Pedro, a la nueva generación que viene, o a los nuevos escritores que se animan a meterse en este mundo, que también tienen el miedo de publicar? A ver, es normal tener miedo al principio, es muy normal tener miedo al principio sobre publicar, sobre enseñar tu proyecto, sobre enseñar tu novela, pero yo pienso que hay que arriesgarse. O sea, si es un proyecto que tú de verdad quieres y lo has escrito tú con tu corazón, que no es que sea comercial en plan, Dios, con esto voy a ganar dinero y todo eso, no, sino que de verdad tú lo sientes, que lo has escrito, que lo has estado tocando constantemente para dejarlo perfecto, creo que tienes que sacarlo a la luz. Esos para mí son los mejores, los que tienen la originalidad, perdón que se me traba, la originalidad del dueño, la esencia esa de la persona, yo pienso que deberían sacarlo. Sé que cuesta mucho, sé que al principio es una duda porque, claro, lo lee la editorial, ¿no? Y si te rechazan te da un palo, y si te rechazan otra vez te vuelve a dar un palo.
pero tarde o temprano va a haber una editorial que mire el proyecto, lo coja y diga, es que es maravilloso y apueste por ti. Y eso, por ejemplo, me pasó a mí con Malbec Ediciones y, joder, al principio estaba emocionado como un niño, ¿no? Claro. Así que puede dar mucho miedo, porque también da miedo a veces el hecho de enseñar el libro al mundo. Pero hay que tener en cuenta también que no eres todo lo que escribes. O sea, en plan, que escribas un asesino no te convierte en uno, ¿sabes? Es una historia al fin y al cabo. Entonces hay que quitarse un poco los prejuicios, seguir adelante y lanzarlo. Echarle dos... Demonios. ¿Y de la literatura qué te llevas, Pedro? ¿O qué te está dando también? Pues me está dando varias cosas. Primero, los puntos de vista, el ver cómo escriben otras personas y tal. También conocer a mucha gente. Yo cuando voy a las firmas y todo eso, a mí me encanta hablar con la gente. También conozco incluso a los propios dependientes, son todos muy amables. Y también conocer personas maravillosas, ¿no? Como por ejemplo a ti mismo. No sé, yo creo que es de las mejores experiencias también. Por ejemplo, participar en ferias del libro, ver cómo estamos todos ahí en contacto con el público y yo qué sé, cosas maravillosas que me llevo. Yo ya digo que una de las cosas es conocerte a ti como amigo y promotor. Bueno, no es mío. Maravilloso. Todo tuyo. Escríbeme lo que deseas ahí, que lo guardaré en mi álbum con las firmas que tú desees. Ok. ¿Y qué te iba a decir? ¿Hay algún libro así que te haya dado pie a crear tú también una trama enfocada en eso? Es decir, ¿algún libro referente, autores referentes? Esa es una pregunta curiosa, porque yo no he utilizado referencias como tal. Siempre he querido, o sea, siempre he mantenido en mi cabeza el querer hacer un libro que sea original, que no salga de influencias de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que es verdad que a lo mejor de libros, de series, de videojuegos, de todo lo que haya experimentado en mi vida, a lo mejor sí se me ha quedado algo y lo he plasmado, pero no he tenido algo en concreto que diga, voy a fijarme en este para escribir lo mío, sino yo empecé en mi cabeza en plan, memorias de orden. Y entonces quería contar una historia original, una historia que fuera mía, que cuando desenvuelvas la trama digas tú, es que esto no lo he visto en ningún libro. Y por eso pienso que no cogí ideas de otros libros, ¿sabes? Por ejemplo. De hecho, incluso cuando creé Memorias de Orden, tuve un periodo en el que ni leí libros, ni vi series, ni nada, porque también estaba con los estudios, además, ¿no? Pero fue ahí cuando empecé Memorias de Orden y al final, eso, intenté que saliera todo de aquí, que es muy difícil, ¿no? Pero increíblemente se puede. Claro, constancia y trabajo. Es decir, porque leer no lees mucho, ¿no? Para no coger, no eres una persona de la que lea mucho. No, más bien porque no quería coger referencias al principio. No es porque no quiera leer, sino por el hecho de que no quería tener influencias para Memorias de Orden. Porque, por ejemplo, ahora mismo tengo un par de pendientes ahí que bueno, cuando termine lo mío ya los cogeré. Curioso ese dato. Para que no se te mezcle, ¿no? Efectivamente. Está curioso. Pues todo tuyo. Pedro, ponme ahí lo que quieras. Y nada, deseo que puedas seguir publicando todos esos libros que tienes, que los trabajes y que te lean mucho. A tope. ¿Dónde lo pueden conseguir? Muchísimas gracias. Vale, pues sitios para conseguirlo, la verdad es que están en bastantes plataformas, ¿no? Está en Amazon, en El Corte Inglés, en Casa del Libro, en Santo Ochoa, incluso está distribuido por algunas tiendas de Murcia y Palmar y después también los vendo yo de mi propia mano, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo Instagram, lo tengo abierto para la gente, creo que está de dos formas, NicoSenpai97 o Memorias de Orden, que es el título del libro tal cual, y entonces la gente a veces me manda mensajes por ahí y yo encantado les encargo un libro, la verdad. De hecho, incluso viene con un marcapágina, o sea que mejor, ¿no? Así que sí, hay varias formas de conseguir uno de ellos. Pues nada, pues que la gente se anime a comprarlos y a leerlos. Sí, bueno, y nada, muchísimas gracias por... Gracias a ti. Que eso, quería dar una exclusiva. ¡Una exclusiva! Casi se me olvida, quería dar una exclusiva. Todo tuyo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos Memorias de Orden, que es el primer libro de la trilogía, ¿no? Tenemos Las sombras de Lumeria, que es el segundo, que ese digamos que ya va subiendo el nivel y vas viendo que el siguiente va a ser más duro. Y la exclusiva es que quiero dar el título del tercer libro aquí, que va a ser Guerra Mundial Cero. Está muy bien. Va a ser Guerra Mundial Cero y ahí ya impactante da pie. ese título, ¿eh? Exacto, es impactante la verdad. De hecho, ahora con el tema que está pasando también en Ucrania es como lo comparas y dices tú, joder, es duro, ¿sabes? Es duro el título. Y yo creo que va a reflejar también la situación, esa situación que iba diciendo de estrés de los personajes, de cómo afrontarlo,
creo que ahí se va a reflejar muy bien. Creo que va a ser algo que viene con mucha Va a fuerza. ser más duro, ¿no? Exacto, bueno, no sé si lo dije al principio del vídeo o no, pero Memorias de Orden lo empecé suavecito y entonces es una trilogía que va escalando, que poco a poco ves que el nivel va aumentando. Entonces el final ya va a ser el boom, ya va a ser el Dios. ¿Qué ¿Van a está ser pasando? 3 o 4? 3. 3, ¿no? Efectivamente, 3 y se cierra. Perfecto. ¿Y el así cuarto será. qué va a ser? Pues estoy pensando si el psicológico, de llevar los problemas psicológicos al máximo que estaba diciendo, no como solución, sino como ver lo que puede pasar si vas poco a poco dejándolo sin cuidártelo, o el de la inteligencia artificial, pero creo que va a ser más el de los problemas. De hecho, va a tener lugar cerca del Palmar, de San José de la Montaña y todo esto. Y ya estaría. Y el otro lo dejaría para más adelante. Bueno, Ya iban mis proyectos y un poco de todo. a leerlo, se ha dicho. León los ha dicho. Pues nada, Pedro, es un placer tenerte hoy aquí en el llano del Beal. El Llano del Beal y la Plaza Icue, los dos a la vez. Exacto, metaverso. Multiverso. Muchas gracias, Pedro. Un placer a ti. Muchas gracias por dejarme participar, Gorri.